Existen tres elementos en la vida del cristiano que siempre tenemos que saber conciliar: las pruebas, los momentos de adoración y por supuesto también la fe, la obediencia que tenemos para con Dios. ¿De qué forma cuando estoy en medio de la prueba también yo puedo agradecer y adorar a Dios y que mi fe a través de la prueba pueda cada vez crecer, ser una fe aún mayor? La última parte de la vida de Abraham nos muestra cómo estos tres elementos se pueden relacionar perfectamente en la vida del cristiano. A través del pedido de sacrificar a su hijo, cómo esta prueba no solamente lo llevó a adorar a Dios, sino también a la obediencia. De la misma forma, en el estudio de este capítulo vamos a estar aprendiendo para que en tu vida, en mi vida, podamos, en medio de la prueba, adorar a Dios y obedecerle y que nuestra fe pueda crecer. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, la promesa. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Génesis capítulo 24, versículo 1. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto volver a saludar a cada uno de ustedes que semana tras semana, capítulo tras capítulo está siguiendo nuestro programa que con mucho cariño estamos haciendo para cada uno de ustedes, Lecciones de la Biblia. Ya estamos en la octava semana, el octavo capítulo, y estamos llegando a un episodio realmente maravilloso. ¿Recuerdas cuando estábamos hablando de Noé? Y decíamos que esa historia, la del arca de Noé, era transversal, que captaba la atención tanto para pequeños como grandes. E incluso Jesús también hizo alusión a ese episodio, en ese caso la vida de Noé. Bueno, estamos llegando entonces ahora a la vida de Abraham. Un acontecimiento, un momento muy esperado, el cumplimiento de la promesa, el nacimiento de su hijo. Y por supuesto que esto también tiene mucho para que nosotros podamos conversar, podamos estudiar, pero también hay detalles. ¿Qué ocurrió después? Siempre solamente nos enfocamos en el nacimiento de Isaac. Pero ¿qué fue lo que ocurrió a continuación, especialmente con Sara y con la misma vida de Abraham? Bueno, tenemos mucho que comentar, que conversar, así que desde ya te agradecemos y te invitamos para que te quedes en este capítulo de Lecciones de la Biblia. Y bueno, al ser un capítulo también especial porque tenemos un nuevo invitado. En esta temporada hemos tenido varios invitados y nos va a estar acompañando el pastor Eduardo Astudillo. Pastor Eduardo, bienvenido aquí a esta mitad de temporada de Lecciones de la Biblia. Muchas gracias Joel. Estamos muy contentos de poder estar acá, de poder acompañarles y de extraer de estas lecciones, la verdad, cosas tan prácticas para nuestra vida. Yo creo que podemos extraer de estas experiencias algo que puede marcar nuestras vidas espirituales. Así que muy contento de poder acompañarles en esta hora. Así es. Bueno, ya le hemos contado de alguna forma a nuestros amigos que Nuevo Tiempo, canal Nuevo Tiempo aquí en Chile, este año se ha trasladado, se ha instalado al lado de la universidad. Somos vecinos. Así es. Y ya hemos tenido al pastor Ever Piñeiro, el pastor Pablo Millanao, que ellos son profesores, pastores de la Facultad de Teología. Cuéntenos, pastor, ¿cuál es su función dentro de la universidad? ¿Cuál es el área que a usted le toca ahí dirigir? Que es muy interesante especialmente que un pastor esté liderando esa área dentro de nuestra casa de estudio. Así es. Vista la experiencia en el trabajo en la Secretaría de Iglesia y en la parte administrativa que nos ha tocado trabajar a nivel de iglesia,
nos invitaron a trabajar en el área de Secretaría General de la universidad. La verdad es que es un área bien transversal para todo lo que tiene que ver reglamentos, protocolos, y en un periodo bien especial, porque nos tocó llegar a trabajar en el año de la acreditación de la universidad. Entonces, un año desafiante donde hay mucho que hacer, mucho que trabajar, y desde nuestra área, como lo decía, es transversal a todas las vicerrectorías de la universidad, a todas las áreas, direcciones de la universidad, así que nos toca trabajar con todos los departamentos de la universidad, viendo todo lo que es reglamento, estatutos, temas legales, la información que entra a la universidad y sale de la universidad, sale vía Secretaría General. Así que ahí estamos trabajando bastante. Interesante. Bueno, nosotros queremos contarle a ustedes, porque la Iglesia Adventista tiene el área de salud, el área de educación y por supuesto también el área de iglesia. Y ver cómo el Señor bendice en distintas áreas, ¿no? Hemos aprendido de la Facultad de Teología, ahora de una vista general también lo que es la universidad a través de la Secretaría General. Gracias, Pastor, por aceptar la invitación. Y vamos a estudiar, vamos a abrir la palabra de Dios y para eso queremos invitarte también a que puedas tener la Biblia, tal vez tu material de apoyo también y poder juntos iniciar este capítulo pidiendo la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar. Querido Padre, buen Dios, gracias te damos, Señor, porque estamos iniciando un nuevo capítulo junto al Pastor Eduardo, junto a nuestros amigos, nuestros hermanos que están a la distancia, pero que a través, Señor, de la televisión, a través de las redes sociales, podemos estar juntos en torno a tu palabra. Acompáñanos, danos, Señor, la sabiduría para no solamente entender, sino poder vivir aquellos mensajes que tú tienes preparados para nuestra vida. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pastor, ya han pasado cerca de 25 años y llegamos al tan anhelado capítulo 21, capítulo 22 de Génesis. Nace un hijo, Abraham, de Sara, no de Eliezer, de su criado, no era Ismael, el hijo que había nacido de Agar, sino que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Normalmente el ser humano es paciente o somos impacientes. 25 años desde el capítulo 12, cuando Dios le dice, haré de ti una gran nación, es decir, tendrás herederos. 25 años en donde no pasaba nada, en donde biológicamente las circunstancias físicas, tanto de Abraham, que ya estaba anciano, y de Sara, ¿no?, que había dejado su periodo menstrual, que era antes estéril, que ya no había ninguna posibilidad humana. ¿Cómo es el ser humano? ¿Nos desanimamos? ¿Nos falta la fe? ¿Qué ejemplo encontramos acá para decir que Dios, a pesar de cuando todo dice que no, Dios es fiel en cumplir sus promesas? Así es, pastor. ¿Sabe? Por naturaleza tenemos una tendencia a ser impacientes y a querer que todas las cosas sucedan rápido. Y aquí fueron 25 años de espera. Efectivamente, de alguien que tenía, por así decirlo, su matriz cerrada. Pero yo quiero poner un acento en algo y, si me permite contar una experiencia tal vez personal en esto. Yo soy fruto de una madre que no podía tener hijos. Mis papás no podían tener hijos por 11 años, ¿no? Intentaron por distintos medios. Y creo que, tal como lo dice aquí la Biblia, que, mire, voy a leer el versículo 1, dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, y hizo Jehová con Sara como había hablado. Fue Dios el que habló, fue Dios el que hizo, fue Dios el que abrió una matriz. Mi mamá pasó por distintos tratamientos en aquellos años, estoy hablando por los años 70, donde la verdad la medicina en aquellos años era, y mi mamá me cuenta que experimentaban con ella para poder tener hijos. Después de alrededor de 8 o 9 años que se dieron por vencido, no podía tener hijos, finalmente empezaron a criar a sobrinos como si fueran hijos.
y la verdad es que tengo varios primos que tratan a mis papás, para nosotros son nuestros hermanos, y tratan a mis papás como papito, Claro. bueno, de esa manera. Y fue una experiencia tal vez bien singular y particular, que por tiempo la voy a resumir. Mi papá había perdido absolutamente todo, él es comerciante, y subió ahí en La Calera, en la quinta región, para aquellos que están viendo y conocen aquella zona. Ese día en que lo perdió todo por una estafa bancaria, subió al cerro de La Calera, lo más alto, cuando ya no podía subir más, justamente en una tarde de lluvia. Y allá arriba le dice a Dios: Señor, me quitaste todo, no tengo nada, ni siquiera me has dado un hijo. Si tan solo me dieras un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Y él siguió ahí en su oración, hablando con Dios, pero bajó del cerro confiado en que Dios iba a responder. Una semana y media después, mi mamá estaba embarazada. Amén. Y después de 3 hijos, tuvieron que operar a mi mamá Para no tener para más que no hijos. tuviera más hijos. Producto de todas las cesáreas y operaciones que había tenido antes, era muy riesgoso. Pero somos 3 hermanos. Soy el hijo primogénito, el hijo de la promesa. Así que creo que estas historias son reales hasta el día de hoy. Así que para muchas mamitas que tal vez Sí. viven una situación similar, Dios es el que puede abrir una matriz. Sabes que hace un par de días atrás me estaba despidiendo de un matrimonio y me decía: pastor, ore por nosotros. Y claro, ellos abren su corazón y dicen: nosotros estamos orando por tener hijos. Y pueden ser distintas situaciones, ¿no? Distintas situaciones. Aquí habla de un hijo, ¿no? Pero en donde estamos orando. Hemos visto en las lecciones anteriores cómo el ser humano intenta arreglar la situación, Claro. intenta aportar ante la, entre comillas, pasividad de Dios. Entonces Dios está esperando a que yo me mueva, que yo tome la iniciativa. Y aquí hay que tener un equilibrio entre dejar actuar a Dios y cuál es la actitud y el accionar que yo debo tener. Es interesante recordar, Eduardo, cuánto costó este hijo. Claro. ¿Cuánto costó? 25 años, errores de por medio, un pacto que veíamos la semana pasada, este altar tremendo, o sea, señales claras de un pacto, de que esto no fue una promesa olvidada, que constantemente Dios estaba presente en la vida de Abraham, recordando que yo soy fiel, yo voy a cumplir, yo soy Dios. Yo soy tu escudo, refúgiate en mí, cuando humanamente era prácticamente imposible. Ahora, sí. Sí, Joel, mira, y es muy cierto lo que decía. Y pensaba en la preparación tal vez de Abraham, de su esposa, para poder llegar a tener un hijo. Tal vez Dios estaba trabajando a través de todos esos errores que cometieron ellos durante este tiempo. De una u otra forma, Dios estaba preparando el carácter de ellos para ser buenos padres. Sabemos que había una promesa que a través de ellos iban a ser una gran descendencia. Entonces, de una u otra forma, él como papá, ella como mamá, tendrían que moldear la vida de un hijo. Entonces, en esa inactividad tal vez de parte de Dios, Dios está permitiendo ese silencio, esa prueba, para perfeccionar nuestro Así carácter, es. para poder ser buenos padres, tal vez. Y hemos visto muchas veces que por debilidad de carácter de nosotros, los padres, muchas veces estamos llevando hijos al fracaso. Débiles en valores, en principio, en tomar decisiones. Ahora, el capítulo 22, el verso 1 dice: aconteció después de estas cosas, ¿no? Eso es lo que estábamos comentando, después de todo lo que había ocurrido, que Dios probó a Abraham. Y le dijo a Abraham, respondió: aquí estoy, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Recuerdo ahí en Levítico, Deuteronomio, cuando se le dan las leyes de organizar, donde cívicamente el pueblo toma una forma organizativa, Dios le dice: nadie va a hacer pasar por fuego a sus hijos, ni nadie va a sacrificar a sus hijos, haciendo alusión a prácticas que tenían otras culturas, otras civilizaciones. Y el Señor dice: porque yo soy santo,
porque yo soy Dios y mi pueblo tiene que ser santo como yo soy santo. Ustedes no van a hacer aquello que hacen las otras naciones. Entre una de esas cosas era el sacrificar a los hijos. Claro. Alguien dice, wow, qué práctica más tremenda, ¿no? Pero eso hablaba de un relacionamiento bien tergiversado entre los dioses y la humanidad. Pero resulta que ahora, primero, la primera, esta es una pregunta doble, Pastor Eduardo. Primero, dice, Dios probó. ¿Cómo Dios prueba a sus hijos? Y segundo, ¿será que Dios se contradice? Por un lado dice, no sacrifiquen a sus hijos, pero aquí le está diciendo a Abraham, sacrifica a tu hijo. ¿Cómo entendemos esta dinámica de Dios? En primer lugar, entender, hay un texto ahí, 1 Corintios 10:13, que dice que cuando Dios permite, todos somos probados de alguna u otra manera a través de distintas circunstancias de la vida, y la prueba, la tentación, es ese esmeril por el cual tal vez un hacha va siendo afilada para poder cortar mejor después. Entonces Dios de una u otra manera permite, con el dolor de su corazón, sabiendo que podríamos resistir si estamos tomados de su mano. Ahí lo dice el texto de 1 Corintios 10:13, que juntamente con la prueba, Dios también entrega la salida. Y, ¿sabes? Tal vez ese justamente era el pensamiento que tenía Abraham. De hecho, la sierva de Dios también aclara un poquitito más acerca de este concepto de que Abraham tenía la esperanza, él avanzó por fe, eso es un hecho, de que su hijo, de una u otra manera, porque él confiaba que era el hijo de la promesa. Y de alguna u otra manera, Dios iba a hacer que esa promesa se cumpliera, independientemente de este pedido extraño, raro. Y de ahí tal vez la otra parte de la pregunta, que es lo difícil que puede ser tal vez entender cómo Dios ve las cosas. Siempre he ejemplificado esto a través de algo tan sencillo, una ilustración tan sencilla de ver cómo ve una hormiga la vida. Una hormiguita puede ir caminando aquí por la orilla. Yo puedo mirarla desde acá, puedo arreglarle el camino, puedo inclusive interrumpir su camino. La hormiga lo único que sabe es que tiene que ir a buscar, qué sé yo, comida, azúcar, algo para el invierno. Su vida gira en torno a ese trayecto que es cotidiano para ella. Pero ella no tiene idea que vive en Nuevo Tiempo. No tiene idea que es chillaneja. No tiene idea que es chilena. Siempre he pensado que las cosas se ven mucho mejor desde arriba que desde abajo. Claro. Y Dios sabe y conoce y ve las cosas mucho mejor desde arriba que desde acá. Y es por eso que tal vez bajo nuestra visión limitada podemos ver las cosas de una u otra manera. Pero Dios ve las cosas mucho mejor que uno. Y no solamente ver las situaciones de una forma distinta, humana, sino también poder, muchas veces sin querer, estamos emitiendo juicios. Estamos viendo esas situaciones y le damos más valor a cómo me estoy sintiendo, a qué es lo que Dios espera de mí ante esta prueba. Me llama la atención, vamos en un par de segundos, vamos a hacer un corte, pero sin antes, por ejemplo, dice el verso 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio que el monte ya estaba cerca y le dice a sus siervos, quédense ustedes acá, que el muchacho y yo iremos y alabaremos al Señor. Nuevamente el factor tiempo, 3 días, no era algo instantáneo. Tal vez Abraham podría haber ido pensando, haberse enfocado en sí mismo, en lo que tanto costó y ahora iba a ser despojado. Él podría haberle dicho, Señor, yo me siento así, me estás despojando. Pero fíjate, Eduardo, que aquí la clave es enfocarse en Dios. Y él dice, porque el niño y yo iremos a alabar. O sea, ellos iban centrados siempre en Cristo Jesús, centrados en Dios, no en aquellos que ellos iban a experimentar. Bueno, vamos a hacer un alto, ya se nos va el tiempo, el bloque rápidamente, nosotros nos vamos a detener un poquito acá, pero usted continúe porque ya regresamos. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Continuamos estudiando en este 8º capítulo acerca del libro de Génesis.
Esa es la temática general y hemos llegado al clímax en la promesa, en el cumplimiento de la promesa que Dios tuvo para con Abraham, el nacimiento de su hijo, pero esta vez le hace el pedido de sacrificarlo, llevarlo al monte y presentarlo en sacrificio. Queremos, por supuesto, agradecer a cada uno de nuestros amigos. Estábamos revisando los mensajes y la semana pasada, en el capítulo anterior, tenemos varios mensajes de nuestros amigos, por ejemplo, en Colombia, en los Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica. Gracias por aquellos mensajes, son cerca de 30 y tantos mensajes que nos llegaron la semana pasada. Los estamos leyendo, algunos también expresan sus motivos de oración, estamos orando por su familia, estamos orando por aquellas peticiones. Y yo quiero mandar un saludo muy especial. Hace poquito, la semana pasada, tuve el privilegio de conocer la iglesia Monte Carmelo, allí en la ciudad de Toronto. Así que a mis hermanos de la iglesia Monte Carmelo, un fuerte abrazo. Yo me comprometí, pastor. Les dije, llegando allá vamos a estar con el pastor Eduardo estudiando la lección número 8, así que un fuerte y cariñoso saludo a los hermanos que están siempre fieles al Señor, cumpliendo una misión en una ciudad muy desafiante y predicando el Evangelio, ¿no? Qué bueno. Pastor, probar entonces es permitir que el curso de las circunstancias hagan que el cristiano vaya siempre mejorando, puliendo su fe, su confianza en Dios. Y muchas veces Dios toma estos elementos culturales o de otras culturas que por muy extraño o hasta paradójico que parezcan, pero Dios lo permite no para autorizar la práctica, sino para buscar un fin espiritual en sus hijos. Y es esto, ¿no? De poder, de sacrificar. ¿Cómo conciliar, pastor? Porque nuevamente llama la atención el verso 5, la última parte, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí está el concepto de prueba, fe, volveremos a vosotros y adoración. ¿Cómo podemos mezclar? Porque da la impresión que cuando estoy bajo una prueba fuerte, mi fe se desmorona y mi adoración se ve superflua. No tengo ganas de reunirme, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de orar a solas con Dios. Y aquí vemos que la fe, la prueba y la adoración pueden perfectamente conciliarse. Así es. Y esto se ve en esta confianza que manifiesta a ciegas aquí Abraham, ya sea, y yo creo que aquí hay frutos de años de experiencia de él con Dios. En esta caminata en la cual él aprendió a avanzar a ciegas, habiendo salido de una ciudad, habiendo vivido distintas experiencias, es que él avanza con su hijo. Me llama la atención que en repetidas ocasiones aparece la expresión fueron ambos juntos e iban juntos. Él dejó allá a los criados, avanzó con su hijo, y aquí el versículo 7, la parte final dice, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y la respuesta de Abraham es, Dios proveerá. Entonces había una confianza de que Dios iba a proveer. Él sabía que de una u otra forma él iba a volver con su hijo, porque él sabía que ese era el hijo de la promesa. Hay un texto que me gusta mucho que está en Santiago 1:17, dice así, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Esa palabra someterse viene de una expresión griega que es ponerse debajo de. Yo estoy en medio de la lluvia, está lloviendo, pero me pongo debajo del paraguas y no me mojo. La lluvia no se va, está ahí, pero estoy debajo del paraguas. Sométanse, pónganse debajo de. Yo creo que aquí lo que está viviendo Abraham es eso, una experiencia. Había una madurez espiritual tan grande que él confiaba en Dios. No estaban ya las aves dando vuelta ahí en su cabeza, no habían hecho un nido, la tentación de pensar de que Dios no iba a proveer, de que no, él ya tenía una confianza completa en Dios. Entonces el enemigo huyó, no tenía nada que hacer, no estaba invitado a esta escena. Aquí está claramente
Dios presente en todo este proceso. Y la respuesta que tú mencionas ahí en el verso 8, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Hijo mío, ¿no? En el idioma hebreo, la traducción correcta sería Dios se proveerá. Dios se proveerá. O Dios se proveerá a sí mismo. La pregunta es, ¿será que Abraham llega a alcanzar a entender la esencia del plan de salvación, que es que Dios provee a su único hijo? Y fíjate el lenguaje que Dios le pide a Abraham, o cómo le transmite esto. En el verso 2, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, tu único hijo. Y uno se dice, pero ¿Isaac era el único hijo de Abraham? No, tenía otro hijo, ¿no? El caso de Ismael incluso había nacido antes. Pero ¿por qué aquí Dios le dice que Isaac es su único hijo? Porque no es único de existencia, sino único, el único, como tú mencionas, capaz de ser el que cumplía a Dios la promesa a través de este hijo. Entonces, ¿será que se llega a tal punto de no solo entender, sino vivir el plan de salvación, de entender que Dios se da a sí mismo por nosotros? Y por eso Abraham se lo está transmitiendo a su hijo. Esto se transmite incluso en términos prácticos, ¿no? Nosotros podemos predicar del plan de salvación, pero si no lo vivimos, si no lo transmitimos a nuestros hijos, a nuestro entorno, a otras personas que pueden conocer a Jesús, ¿de qué me sirve saber del plan de salvación si no lo estoy transmitiendo? Yo veo aquí que Abraham lo está transmitiendo cuando le responde a su hijo esta difícil pregunta, ¿no? De repente los hijos hacen preguntas difíciles. ¿Dónde está el cordero? Y él dice, Dios se proveerá a sí mismo, Él va a entregarnos, Él va a dar la salida. Yo creo que Abraham está pensando en este acto maravilloso que Dios, para resolver el problema del pecado, la solución viene de Él mismo y es una entrega divina para con el ser humano. Así es, mira, hay una cita del Espíritu y Profecía que dice así: Dios tenía el propósito de que la ofrenda de Isaac prefigurara el sacrificio de su hijo. Había una ilustración. Aquí Abraham está viviendo en carne propia una ilustración del plan de salvación. Entonces, él estaba viviendo ahí en carne propia. Hay otra cita donde dice que la experiencia de Abraham es una de las experiencias de prueba de fe más grandes que han existido. Por eso es que es conocido como el padre de la fe. Es una de las experiencias más fuertes que han existido en cuanto a fe misma. Y vemos que pasó la prueba, pero prefiguraba justamente, él estaba viviendo entonces en carne propia una ilustración del plan de salvación. Y bueno, llama la atención el lugar. Sabemos la relación que tiene el Monte Moria con lo que iba a ocurrir después con la venida de Jesús. Pero fíjate que cuando el Padre le transmite fe, plan de salvación, confianza en Dios, ¿qué tipo de Dios el Padre le transmite a su Hijo? Permite que un joven con fuerza, tal vez con más vigor que su propio padre, que podría haberse zafado de las amarras, claro, él se acuesta en este altar que Abraham tiene que levantar, le ayuda a cargar la leña, le ayuda seguramente a armar el altar y le dice, hijo, tú eres el que va a ser sacrificado. Es más, no hay argumento en contra, no hay rebeldía, no hay un hijo que dice, pero padre, ¿por qué? Y él se acuesta. Y esta escena es tremenda porque hasta, yo recuerdo hace poquito me hice una intervención quirúrgica. Bueno, no me la hice, ¿no? Me la hicieron. Y sabes que yo valiente todo, ¿no? Como todo hombre valiente. Pero no fue sino hasta el mismo momento de estar en el pabellón, yo tiritaba y le dije a la enfermera, enfermera, me revisa por favor porque parece que tengo la presión baja, tengo mucho frío. Yo tiritaba. Y ella revisa y me toma la presión y me dice, su presión está bien. Y yo dije, bueno, lo que tengo no es la presión baja, lo que tengo es temor, es miedo, ¿no? Cobardía. Y fue hasta ese momento. Y yo me imagino hasta, tenemos confianza en Dios, tenemos una transmisión de la relación que Dios tenía con Abraham, ahora para con el hijo. Pero ¿te imaginas esa escena de estar con el cuchillo levantado? Y es en ese contexto, dice, el verso 15, dice, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo. Y le dijo, ¿no? Antes,
el verso 12, el ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Y fue en ese momento cuando tenía la mano alzada. Ujú. Entonces, aquí se agregan dos nuevos personajes o elementos dentro de la historia. La voz, y en el verso 15 dice, llamó el ángel de Jehová a Abraham y un carnero que estaba enredado en las zarzas, que él iba a reemplazar ser el sustituto de Isaac. Pastor, ¿cómo se cierra toda esta historia con estos dos nuevos elementos importantes, el ángel de Jehová y qué significa el ángel de Jehová, y este carnero, y qué está representando este carnero y esta escena de sacrificio, ¿no? En general en la Biblia esta expresión, el ángel de Jehová, hace clara alusión a Jesús, ¿no es cierto? Él hablando, él manifestándose acá y siendo el mismo la ofrenda, pues este carnero acá representaba lo que iba a suceder después al Cristo, al sacrificarse y venir y morir por nosotros. Entonces vemos que aquí todo esto nos lleva al personaje central del plan de salvación, que es Cristo Jesús. Y aquí se manifiesta claramente esto. Y hay promesas aquí detrás de esto, después de que ve aquí Dios y le recompensa, reconoce. Versículo 17, leo, dice, de cierto te bendeciré, te multiplicaré, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y aquí viene el versículo 18, dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y a la luz de textos como Gálatas 3:16, sabemos que esa simiente finalmente era Cristo Jesús. Entonces no habla de la simiente como si fueran muchos, sino como de Cristo mismo. Qué tremenda escena, porque el que habla con Abraham, el que estuvo en Génesis 15 en el pacto, el que lo invita a mirar las estrellas, el que le dice, vamos retrocediendo, ¿no? Sal de tu tierra, de tu parentela, es Cristo Jesús. Estaba recordando, hay dos páginas bien interesantes, invitamos a nuestros amigos que puedan buscarlas, en el libro Deseado todas las gentes, en donde dice la página 16, bajo el capítulo Dios con nosotros, así se llama el capítulo. Y dice que desde la entrada del pecado a este mundo, toda la comunicación entre el cielo y la tierra se había dado a través de Cristo. Y después en la página 91 del mismo libro, cuando habla acerca de el bautismo de Jesús, el momento cuando el Padre habla, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, dice ahí Ellen White, en el Deseo de todas las gentes, que la voz de Dios nunca se había oído después del pecado, que toda la comunicación se había dado a través de Cristo Jesús. Entonces uno se pregunta, el ser humano, los patriarcas, como el caso de Abraham, vamos a ver después en las próximas lecciones que continúa la historia con Isaac, con Jacob, los cuales también hablan con Dios. Y aquí se especifica que este Dios es el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová es Cristo Jesús. El mismo que viene con dos acompañantes más, que dos se van hacia Sodoma y Gomorra y uno se queda conversando, dialogando con Abraham. Es decir, cuán importante es pasar la prueba, pero ya con una relación consolidada. Cuando Abraham escucha la voz del ángel de Jehová, ya le es familiar. Claro. Es decir, cuando nosotros clamamos a Dios en medio de la prueba, no esperemos allí recién tener una relación con Dios, porque la voz tal vez Él nos va a responder, nos va a dar respuesta, pero como no estamos habituados, probablemente no vayamos a identificar cuál es la respuesta de Dios en medio de la prueba. En otras palabras, vamos a ser probados o estamos siendo probados y no vamos a lograr identificar cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida a través de esa prueba. Cuán importante es tener justamente esa relación personal con Dios para que al momento de la prueba poder resistirla, poder pasar. De ahí la importancia de esta comunión diaria y permanente con Dios. Cuando buscamos a Dios permanentemente, diariamente, que finalmente esa es la experiencia que Dios había tenido con Abraham. Como tú lo decías, pastor, que él escucha la voz, la reconoce
Entonces sabe que cuando pasa la prueba y es llevado a aquella prueba, bueno, Dios le está hablando para que vaya a aquella prueba. Cuando ve la solución, bueno, Dios le está hablando y mostrando la solución. Entonces Dios está en todo momento con él, en la prueba, en el silencio, también está ahí Dios presente. Y cuán importante es que nosotros podamos saber que Dios está presente en toda situación de nuestra vida con nosotros. Y esta vida de comunión diaria, permanente con el Señor es fundamental para poder pasar los momentos de prueba, que sin lugar a dudas que van a venir en algún momento. Y eso es lo mejor, ¿no? Más que ir con una teoría, vamos con un testimonio de vida. El tema es ese, en términos prácticos, cómo el cristiano va a evaluar la situación negativa que pueda estar viviendo. ¿Cómo lo va a ver, en otras palabras? Nosotros decimos el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Si lo vemos medio vacío, nos vamos a quejar, vamos a tener una actitud, vamos a tener un conflicto interno dentro de la familia, dentro del matrimonio, etcétera, ¿no? Llama la atención, pastor, que esta historia debería haber terminado y vivieron felices, con esa escena en donde Abraham y Sara, a pesar de la edad, disfrutaron muchos años a su hijo Isaac. Pero cuando nosotros vemos allí, bueno, así fue, ¿no? Hay bendición, hay bendición, todo. Pero luego dice el capítulo 23, muerte y sepultura de Sara. Y aquí nosotros vemos que se cumple el propósito. Sara tiene el privilegio de ver la promesa de Dios, porque todo lo que ocurría con Abraham, inevitablemente también Sara lo vivía, ¿no? Sara estaba ahí muy cerca de Abraham. No obstante, encontramos que Abraham tenía una intención y de esa intención nadie lo iba a sacar. Y lo lleva a hablar con ciertos hombres de cierta provincia y de a toda costa él quería que el cuerpo de Sara fuera enterrado en ese lugar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el texto menciona algo que alguien podría decir esto es irrelevante para la historia? Pero para nosotros nos dice el texto por qué Abraham, después del luto, se levanta y va a negociar para comprar una tumba para que el cuerpo de Sara pudiera estar en un lugar especial. Qué interesante lo que aparece aquí. Hay varias lecciones que podemos sacar de este relato. Una de ellas es que de Sara es una de las pocas mujeres también que se habla así como de un hombre. La Biblia en algunos aspectos que hace una... Claro, y ella se dice que también vivió tantos años de vida, murió bien, no fue una mujer sino que tuvo una buena vida. Fue muy llorada, muy amada y muy llorada. Y me llama la atención en este diálogo que se da, donde Abraham quería que justamente ella quedara en la tierra de Canaán. ¿Por qué aquella tierra? Que era la tierra también de la promesa. La tierra de la promesa. Y eso tiene, una intencionalidad muy, muy especial. Claro. Algo Abraham ya había internalizado, pero a la vez aquí hay un doble mensaje, porque él dice, yo soy peregrino, yo soy un extranjero, pero a la vez él quería algo especial, en este caso enterrar a su esposa allí en Canaán. Un doble discurso o doble intención, o su mente y su corazón estaba tanto en la tierra como en las promesas divinas. Bueno, vamos a hacer un alto y al regresar vamos a seguir estudiando, hablando acerca de este episodio, Génesis 23, la muerte de Sara, y qué nos habla para nosotros el día de hoy. Ya regresamos. Hola amigo, ¿te preguntas cuál es el sentido de la vida? Necesitamos tener un propósito, una razón por la cual valga la pena vivir. Y si no es así, ¿para qué luchar por la vida? En esta guía de estudio hallarás la razón de nuestro existir. Te invito a solicitar evidencias que te ayudará a entender lo que Dios quiere para tu vida. Escríbenos a los números que están apareciendo en tu pantalla o a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estaremos esperando por ti.
Y ya estamos de regreso, queridos amigos, en nuestro último bloque del 8º capítulo, ya estudiando acerca de la vida de Abraham. Podríamos decir la tercera parte, ¿no?, de esta saga. Maravillosa la vida de Abraham. Sara muere. Él dice a los hijos ahí de esta tierra, ¿no?, a los príncipes de esta tierra, la tierra prometida, les dice, él anhela que su esposa fuera sepultada en ese lugar, pero a la vez dice, yo soy extranjero y soy peregrino. Abraham tenía muchos recursos, ¿no? Muchas veces, yo ya he tenido el diálogo con mi esposa. ¿Qué pasaría si uno de nosotros muere? Ella dice, a mí me gustaría que mi cuerpo fuera enterrado allá en la ciudad de mis padres. Y tú me dices, no, donde sea. Donde salga más barato y con el menos. No es que trasladar los féretros hoy en día, incluso por avión, es muy costoso. Entonces, de alguna forma hay un sentido de pertenencia, de volver o de estar en el lugar, aunque la persona está muerta. Eso los cristianos, especialmente los adventistas, la Biblia lo deja muy en claro. ¿Por qué entonces la pregunta es, Abraham insistía tanto en que su esposa, ya difunta, fuera enterrada en la tierra prometida, en Canaán? Pero a la vez, él no está cerrado con eso, sino que dice, bueno, en esta tierra yo soy un extranjero, un peregrino. No era una obsesión por la tierra en sí, porque él podría haber dicho, Dios me ha dado esta tierra es mía, ustedes no son dueños, y hubiese entrado en conflicto, literalmente en una guerra ahí con los hombres de Canaán. Pero, ¿qué nos muestra esto en la vida de Abraham? Sabe, aquí varias cosas. Una de ellas es que el buen testimonio que él tenía, porque ellos insisten en querer regalársela. Me llama la atención, hay una expresión tan linda que quiera Dios que en algún momento alguien la dijera de alguno de nosotros, como la que está ahí en el versículo 6. Óyenos, Señor nuestro, dice, eres un príncipe de Dios entre nosotros. ¡Wow! ¡Qué expresión más linda para referirse a Abraham, a su testimonio! ¿Cómo era visto por quienes le rodeaban? Eres un príncipe de Jehová en medio de nosotros. La verdad es que podríamos hablar mucho acerca de esta linda expresión. Y esto nos habla del buen testimonio que él tenía. Él tenía una proyección a futuro en esa tierra. Quiso negociar y negociar y negociar para comprarla finalmente. Él no quería un regalo. Él quería un precio justo por la tierra. Quería dejar ahí a su esposa pensando justamente en esa proyección que había en aquella tierra prometida, pero no ganarla de mala manera, no por un regalo. Él era un hombre de trabajo, él era un hombre de esfuerzo, era un hombre de negocios. Y él negoció y finalmente para poder adquirir de buena manera esta tierra. Pero quiero detenerme y volver a poner este acento en esta expresión de que es visto por los demás como un príncipe de Jehová entre nosotros. Quiera Dios que se pueda decir algo así de nosotros, el buen testimonio. Cuán importante es tener buen testimonio. ¿Cómo me ven los demás? Y sabes, Eduardo, esto es muy importante porque si bien le querían regalar la tierra, él no quería abusar de su posición, él quería tener buen relacionamiento. No obstante, en el capítulo 24, él sabe, tiene tan claro quién es él, quién es su hijo, quiénes son los que les rodean. O sea, está abierto, está despierto, su mente atenta a su rol. Y llama la atención que manda a su criado a buscar esposa para su hijo, no en la tierra prometida. Entonces, mira, fíjate, su esposa, él anhela que sea enterrada en la tierra prometida. Pero cuando tiene que ver con la espiritualidad del hogar, de la familia, de su hijo,
Él manda a buscar a otro lado, no gente que esté contaminada con los ídolos, con temas paganos, sino que va a buscar a otro lado. O sea, cuán importante es tener esta visión, esta atención a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? El rol que juega, el testimonio, pero también cómo cuidarnos de la cultura que nos rodea, de todo lo que nos está el enemigo bombardeando. Y aquí Él está cuidando eso para con su Hijo, ¿no? Discernir, Ujú. discernir qué es bueno y qué es malo. ¿Cuál es el camino que debo seguir? Por más que fuera la tierra prometida, quienes vivían en esa tierra prometida para él no eran los mejores, no tenía que contaminarse con, entonces envía justamente a buscar una esposa para su hijo en un lugar donde él sabía, por experiencia personal, que habían buenas Claro. No, esposas. y llama la atención aquí, bueno, nos falta el tiempo para ver todos los detalles, ¿no? Pero una doncella de trabajo que iba a sacar agua para los animales, no era una niña cómoda, una señorita, era de trabajo. Y lo otro es que ella usó su libre albedrío, no fue obligada, ¿no? Antiguamente las civilizaciones, tú sabrás, los padres hacían los arreglos, las dotes se pagaba y la niña no tenía chance de elegir y tenía que casarse con aquellos que los padres arreglaban. Pero aquí ella tiene la oportunidad, va y le pregunta a su padre y ¿está segura? Sí, yo iré. ¿Cómo esta forma como Abraham va a través de su siervo a buscar una doncella, las pistas, las muestras que él le dice, tienes que decirle esto y si ella acepta, tráela hasta acá, ¿no? Es un viaje, es un recorrido y vemos allí cómo Dios va dirigiendo la vida de Abraham, la vida de Isaac, pero nunca obligando, siempre permitiendo que el Hijo de Dios vaya tomando las decisiones y las elecciones de acuerdo al libre albedrío que el Señor nos permite tener. Este libre albedrío también se ve expresado en el ejercicio que hace el mismo Abraham con Eliezer, donde le dice, mira, haz esto, esto, otro, pero si no, esto no se da, entonces tú vas a quedar libre si pasa esto, hay todo ahí, y me llama la atención, Eliezer, que significa Dios es mi ayuda, como él también, viendo la experiencia de Abraham, él va en búsqueda de Dios, pide ayuda a Dios, habla con el Señor, hace una oración a Jehová, y también ahí hay todo un proceso y una experiencia personal de él con Dios que lo hace ver cómo Dios se manifestó al encontrar a esta doncella, una mujer que me llama la atención, que tenía dos características bien que me llamaron la atención al estudiar. Uno, que era una mujer muy proactiva. Muy proactiva. Dice que cuando ella veía, se repite en varias ocasiones por ahí, y dice, y la doncella corrió. Ujú. Y la doncella corrió. Y fue igual, y hacía todo como rápido. Labán también, en general, de esta familia, más adelante por ahí, también vamos a ver otra ocasión donde intervienen, también se repite que corrieron. En general, era una familia muy proactiva y trabajadora. Trabajadora, era una mujer trabajadora. Fue encontrada trabajando, era una Así pastora. es. Sí, interesante. Pastor Eduardo, se nos ha ido el tiempo. Hemos visto una historia conocida, no obstante, con lindas enseñanzas y especialmente un llamado que Dios tiene para nosotros cuando estamos en medio de la prueba, en medio de la aflicción, del dolor. Hemos hablado de la fe, la adoración y este privilegio que nosotros tenemos de poder adorar aún en medio del dolor, aún en medio de las dificultades. Y por supuesto, antes de terminar, siempre Dios tiene un llamado para nuestros corazones y especialmente también para nuestros amigos. Creo muy por experiencia personal que Dios permite las pruebas en gran medida para poder crecer en forma personal, pero también para que nuestra experiencia personal pueda ser de ayuda a otras personas. Por ahí y por tiempo no podré contarlo en esta hora, pero cuando nuestra hija fue diagnosticada con leucemia, no fue fácil para nosotros el escuchar ahí de parte del médico que mi hija tenía leucemia. El 100% de los niños, después de 5 años,
el 90% moría y el 10% vivía. ¿En qué porcentaje iba a estar mi hija? ¿Entre ese 90% de muertos o en el 10% de vivos? Finalmente, esto sucedió cuando mi hija tenía 4 años. Hoy tiene, por la gracia de Dios, 12 años. Pero, ¿sabes? En medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, siempre hubo algo que nosotros repetíamos. Nosotros creemos que nuestra hija no tiene leucemia, pero si tiene leucemia, Dios la va a sanar. Y finalmente, para honra y gloria de Dios, fue así. Dios la sanó. Es por eso que hoy en día, tal vez cuando vemos que alguien pasa por un cáncer, pasa por alguna situación difícil y todo, podemos recordar aquello, contar nuestra experiencia, decirles que Dios se puede manifestar, Dios puede obrar y poder aconsejar. Es por eso, si estás pasando hoy por una prueba, si estás pasando hoy por una dificultad, a través de esa prueba, Dios quiere perfeccionarse en ti, pero tal vez en el futuro, a través de tu experiencia, también tú vas a ser una ayuda idónea para alguien que pueda vivir una experiencia similar a la que estás viviendo tú. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, aprendamos a tener comunión con Dios, a soportar, a resistir, para que tal como lo dice el texto, el enemigo termine huyendo de nosotros y terminemos viviendo tal vez la experiencia de Job, que después que pasó la prueba, después que resistió todo, Dios le dio 10 veces más de lo que antes tenía. Que el Señor nos permita muy pronto vivir la experiencia de ya no tener más pruebas por estar con Él cuando Él venga por segunda vez. Pero hoy que estamos sometidos a prueba, aprendamos a tener comunión con Dios. Resistamos, tomémonos de su mano, quien Dios va a dar la salida en medio de aquella prueba, en medio de aquella dificultad, pastor. Oremos al Señor, Amén. ¿me parece? Vamos a orar, pastor. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, en esta hora quiero orar en forma muy especial por aquellos hijos tuyos que puedan estar pasando por una prueba difícil. Hoy, en un mundo donde muchos cristianos incluso están viviendo la experiencia de pasar por la enfermedad del COVID-19, cáncer u otras enfermedades, no estamos ajenos a sufrir y pasar problemas de dolor, de aflicción. Quiero orar por cada uno de tus hijos que en estos momentos están pasando por pruebas y aflicciones, que puedan vivir la experiencia de ver y escuchar al ángel de Jehová, que puedan tener una vida de comunión contigo y fruto de una vida de comunión contigo, puedan resistir, puedan soportar, puedan agradecer, puedan adorar y ver con el paso del tiempo, mirar hacia atrás y poder decir, hasta aquí Jehová estuvo conmigo. Jehová estuvo conmigo en medio de la prueba, en medio de la dificultad, me sacó, me sostuvo. Oro por cada uno de tus hijos que hoy están pasando por pruebas y dificultades, para que aprendan a tomarse de tu mano y en medio de la prueba, en medio de la dificultad, puedan ver a un Dios real y presente en sus vidas. Los entrego en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. Y de la misma forma, a cada uno de nuestros amigos, deseando que Dios te bendiga, nos volvemos a reencontrar en un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia, pero tú, ya sabes, quédate en la programación de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.